Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 61. David expresa confianza en la protección de Dios. Dios siempre nos protege. Este salmo, algunos comentadores dicen que se compuso quizá mientras David estaba huyendo de Absalón. Recuerda esa historia triste para la vida de este padre, para la vida de este rey, para la vida de este hombre que quería hacer las cosas buenas ante el Señor. Pero su hijo se rebeló, su hijo empezó a tomarse atributos que no le correspondían y a ganarse el pueblo para luego rebelarse contra su padre. Y entonces David tuvo que huir. Y estando allí en el exilio, huyendo de su hijo, compone este salmo. Por eso él expresa aquí el deseo, una plegaria de volver a estar reunido en el santuario, allí en el templo de Dios. Se dice que esta hermosa plegaria en verso se cantaba diariamente en el culto matutino en los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Un dato curioso que presenta el comentario bíblico adventista. Pero es interesante que David expresa ese deseo ardiente de estar nuevamente en los atrios del Señor. ¿Sabes que esto me recuerda a aquel momento de pandemia, cuando las iglesias tuvieron que cerrarse? Muchos hermanos manifestaban el deseo ardiente de volverse a reunir, pero es curioso que muchos de estos hermanos que manifestaban ese deseo de reunirse, cuando la iglesia estaba abierta, no se reunían, no iban casi, y si iban, llegaban tarde. Ahora, después que pasa la pandemia, el tiempo de cuarentena, donde las iglesias estaban cerradas y ahora se dio la oportunidad de abrirlas nuevamente, claro, con algunas restricciones, pero se abrieron, muchos de esos hermanos que manifestaban el deseo ardiente que la iglesia se abriera para reunirse, no se reunieron. A la fecha de hoy, ya llevamos varios años, desde que volvió a la normalidad todo en las iglesias, muchos dejaron de asistir. De hecho, hemos perdido muchos miembros. La iglesia hoy no sigue siendo la misma. Ha marcado una historia, el antes de y el después de. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Y ha sido difícil, porque muchos se acostumbraron a quedarse en sus hogares. Claro, como hoy día se están transmitiendo todos los cultos, y muchos se acostumbraron a eso, a estar en sus casas, ver acostados el culto tal vez, o ver desde allí del mueble, o desde la comodidad de su casa, ver el culto, transmisión en vivo, y entonces ya dejaron de asistir a la iglesia, y creen que así está bien, pero la Biblia dice, no dejes de reunirte como algunos lo tienen por costumbre. Es importante, querido hermano, que tú te reúnas, que tú asistas al templo del Señor a adorarlo. Este era el deseo de David. Él estaba exiliado, no podía hacerlo y deseaba ardientemente reunirse. Dice el versículo 1, Salmo 61:1. Oye Dios mi clamor, atiende a mi oración. Era un clamor ferviente que tenía David. Estaba siendo perseguido por su hijo, estaba exiliado y allí anhelaba volver, por eso le ruega al Señor. Mira lo que dice el versículo 2. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. Qué lindo. Esto que le dice David a Dios, este ruego, era más o menos así, mira, para los antiguos, cuando iban caminando por el desierto y encontraban una roca alta, esa roca representaba refugio, era un alivio, era un descanso, un gozo, porque podrían descansar del sol. También esa roca les proveía un refugio, habían cuevas donde podrían armar una fogata, comer, descansar, dormir y luego continuar el viaje. Así que esa roca no era una resolución de los problemas o no era que el problema se terminaba. No, el camino todavía continuaba. El desierto todavía estaba. Ellos no habían llegado todavía a la meta o al lugar para donde iban. Simplemente encontraron un refugio en medio del desierto. Y esto precisamente es lo que representa a Cristo en medio de los problemas. Por eso haríamos bien en pedir no precisamente que Dios nos libere, sino poder resistir y poder elevarnos por encima de las dificultades. Querido hermano, los problemas tienden a disminuir cuando se los mira desde la altura, cuando tú empiezas a ver desde arriba.
el problema disminuye. Y vemos un ejemplo, Pedro. Mira, Pedro está en la barca. Una gran tormenta, dice, de viento y de mar, de tal manera que la barca ya se anegaba, ya se hundía, casi estaba hundiéndose. Y Jesús aparece por encima del problema de los discípulos. ¿Cuál era el problema de ellos? El mar. Y Jesús camina por encima del mar. Y ahora le dice Pedro: Maestro, como eres tú, entonces permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa historia es interesante. Cuando lleguemos a ese momento allí en el Nuevo Testamento, podremos profundizar más y veremos que Pedro sabía que era Jesús. Por eso le dice: Señor, como eres tú, haz que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre su problema. Ahora, no es que el problema haya terminado, no es que la tormenta haya calmado, la tormenta siguió, pero Pedro vio esa roca más alta que él y ahora vio el problema desde la altura. Mira lo que dice una frase que encontré por allí en mis archivos y las compartí en mis redes sociales. Dice: la fe se acaba cuando comienzan las dificultades y las dificultades terminan cuando comienza la fe. Es interesante. Ahora, una vez más te digo, no es que el problema termine, solo que la fe hace que tú veas el problema desde la altura y lo veas pequeño. No te dejes afligir, no te dejes amedrentar. Isaías 32:2 dice la palabra del Señor: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Esto es Cristo Jesús, querido hermano. Por eso el salmista le dice: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Quiero refugiarme en medio del problema. No que quites el problema, no que me saques de este problema, Señor, no, sino que me ayudes a encontrar refugio en medio del problema. Que en medio de la crisis yo pueda confiar en ti. Mira lo que dice la sierva de Dios Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 2, acerca de esto. Buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada emergencia. En cada prueba, rogad a Jesús que os muestre el camino que os hará salir de vuestros problemas. Nótese bien, que muestre el camino, no que te saque del problema. Y entonces, cuando ores de esa manera, dice: y entonces vuestros ojos serán abiertos para que contempléis el remedio y apliquéis a vuestro caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. Amén, qué lindo. En esta forma, sigue diciendo, el enemigo no encontrará lugar para induciros a lamentaros y a ser incrédulos, sino que tendréis fe, esperanza y valor en el Señor. En cada prueba, querido hermano, rogad a Jesús que os muestre el camino que os hará salir de vuestros problemas. No le digas: Señor, sácame de este problema. Señor, termina con este mal. Señor, sáname. No le digas eso. Habla de esta manera. Dile: Señor, por favor, muéstrame el camino por el cual yo puedo salir. Y ve conmigo, Dios, ayúdame para juntos salir de este problema. Porque, querido hermano, de nada sirve que Dios te saque del problema si tú no alcanzas a verlo a Él en medio del problema. Esto fue lo que pasó con aquel siervo de Eliseo. Recuerda esa historia que está registrada allí en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Eliseo estaba siendo perseguido por los asirios. Venía una gran cantidad de soldados a matarlos, porque el rey dijo: este hombre hay que matarlo porque está pasando información al rey de Israel. Y cada vez que yo voy a vencerlos, o voy a acabarlos a ellos, o voy a pelear con ellos, él ya conoce las estrategias, hay que matarlo. Así que el siervo, cuando sale y ve esa gran cantidad de soldados que vienen a matarlos, él le dice: Señor, vamos a morir, nos vienen a matar. Y entonces Eliseo le dice, segundo de Reyes 6:16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahora viene la oración más linda que yo encuentro en la palabra del Señor. Un modelo de oración, querido hermano. Escúchala bien. Segundo de Reyes 6:17. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Nótese bien esa oración de Eliseo.
Él no dijo: Señor, libértanos, Señor, envía fuego del cielo, acaba con todos estos soldados, Señor, mátalos a todos, abre la tierra y que se los consuma, caiga fuego. No dijo eso. Él hizo una oración real, una oración que tú y yo debemos hacer hoy también. Cada vez que estemos en problemas, debemos decir: Señor, abre mis ojos para yo poderte ver. Abre mis ojos, Señor, para yo poder contemplarte. Abre mis ojos, Señor, para yo poder en medio de la prueba, en medio de la oscuridad, poderte ver, oh Jesús. Abre mis ojos. Ora de esta manera. Si estás escuchando esta transmisión allí por Facebook o por YouTube, escribe en los comentarios: abre mis ojos, Jesús. Abre mis ojos, oh Dios. Si estás allí escuchando este audio desde WhatsApp, entonces dile al Señor Jesús: abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para yo poderte ver. Es importante que tú le clames al Señor, así como hace David: Señor, oh Dios, escucha mi clamor, atiende mi oración. Dile: Jesús, atiende mi clamor, abre mis ojos, Jesús. Ahora mira lo que dice el versículo 3, sigue diciendo el Salmo 61: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Nótese bien, por eso el salmista clama a Dios, porque Él ha sido refugio en medio de la tormenta. Él ha sido refugio en medio del desierto asoleado, en medio del desierto caluroso, fuerte. Él ha sido refugio. Dios, David lo ha experimentado muchas veces y por eso clama al Señor. Y el versículo 4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Él tenía la plena confianza en que ese momento por el cual está pasando, en algún momento terminaría. Y cuando termine, él podría reunirse con Cristo. Querido hermano, hoy estamos pasando por pruebas, hoy estamos pasando por dificultades, pero tú y yo tenemos la confianza y la plena certeza que cuando Cristo venga, podremos salir de este mundo de maldad, de pecado, de injusticias y llegar a un mundo de paz y donde eternamente podremos adorar libremente a nuestro Dios. ¿Y por qué? Versículo 5 dice: porque tú, Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para los que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. El salmista termina su canto expresando el profundo anhelo de participar en el servicio y el culto de Dios, y estaba seguro que se daría, así como tú y yo hoy debemos hacerlo también. Pasamos por crisis, estamos siendo perseguidos, estamos pasando por dificultades, o debemos cantar con alegría a Cristo, sabiendo que esta dificultad, esta crisis, este problema pronto terminará, y entonces en Cristo encontraremos refugio. En medio del problema, en medio de la crisis, Cristo es esa roca más alta que nosotros, en la cual podemos subirnos y ver el problema desde arriba. Por eso, hoy entrégate a Cristo, confía en Él y dile: Señor, abre mis ojos para yo poderte ver en medio de mi problema. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 61. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!